Bienvenidos, queridos hermanos, a la lección número 18 de Mariología. Oremos. Divino Padre Eterno, en nombre de Jesucristo y por la intercesión de la siempre Virgen María, envía a mi corazón al Espíritu Santo. Espíritu Santo, Dios de infinita caridad, dame tu santo amor. Espíritu Santo, Dios de las virtudes, conviérteme. Espíritu Santo, fuente de luces celestes, disipa mi ignorancia. Espíritu Santo, Dios de infinita pureza, santifica mi alma. Espíritu Santo, que habitas en mi alma, transfórmala y hazla toda tuya. Espíritu Santo, amor sustancial del Padre y del Hijo, permanece siempre en mi corazón. Amén. Queridos hermanos, estamos en el capítulo 11 de nuestro documento base, titulado La Asunción y la Realeza de la Santísima Virgen María. Después de una breve introducción en la lección anterior, pasemos directamente a la Asunción de la Virgen María. El testimonio de la tradición. ¿Qué dice la tradición? Pues dice que desde los primeros siglos existen testimonios de que en la fe de la Iglesia, de que este misterio ya estaba presente desde los primeros siglos. El objeto y el contenido de la fe se fue manifestando con progresiva claridad y precisión a través del tiempo. Por supuesto que el Espíritu Santo va iluminando las mentes para que se vaya perfeccionando esta verdad revelada, porque es una verdad revelada ya que está en un dogma de la Iglesia. ¿Qué dicen los padres de la Iglesia? En los primeros 3 siglos no se encuentra entre los padres ninguna referencia al destino final de María. Entonces, en los primeros 3 siglos no hay ninguna referencia a la Asunción de María, pero esto es por 2 motivos. El primer motivo es porque en esos siglos los padres apostólicos y los padres apologistas expusieron y defendieron la fe con argumentos racionales en aquellos puntos que eran objeto de la controversia con los judíos, ¿verdad? La divinidad de Jesucristo, la humanidad de Cristo, etc. Con los judíos, con los gnósticos, con los maniqueos y los mismos arrianos del siglo III, por supuesto. Y en segundo lugar, no hubo en los primeros 3 siglos ninguna referencia a la Asunción de María, porque aunque no se había precisado esta doctrina escatológica, no había ninguna referencia, ningún impulso que le haya dado algún tratado teológico a este tema de la Asunción. Pero sí, a partir del siglo IV, en un texto de San Efrén, se sostiene que el cuerpo de María no fue sometido a la corrupción, y puede interpretarse este texto de San Efrén en clave asuncionista. ¿Por qué decimos en clave asuncionista? Porque habían 2 bandos en este estudio de la Asunción de María. Todos estaban de acuerdo que sí, había ido al cielo, y otros decían que no había ido al cielo. Otros decían que había muerto, otros decían que no había muerto. Es toda una discusión, ¿verdad?, que existe. Pero la muerte de María y la corrupción de su cuerpo, eso no se dio durante toda la historia de la Iglesia, sino a partir de la definición del dogma en el año 1950 por el Papa Pío XII. Muy bien, entonces, ¿verdad? El texto de San Efrén del siglo IV habla de que el cuerpo de María no había sido sometido a la corrupción de la muerte, y esto se interpretaba como en clave asuncionista, ¿verdad? Hay también insinuaciones en este texto sobre la asunción también en otros padres de la Iglesia, como por ejemplo San Ambrosio y San Gregorio de Niza.
Por su parte, San Epifanio, yo creo que esto hay que remarcarlo como en primer lugar, porque San Epifanio es el primer padre de la Iglesia que habla de forma explícita de la Asunción de María, cuando al exponer las diversas hipótesis sobre la consumación de la vida terrena de la Virgen, pues él se inclina por su asunción corporal al cielo, pues su final terreno estuvo lleno de prodigios. Según la tradición, hubieron muchos milagros y muchas manifestaciones divinas en el momento del tránsito de la Virgen de este mundo al cielo, ¿verdad? Y su cuerpo que fue trasladado pues al cielo sin sufrir la muerte ni la corrupción. Aquí hay una primera referencia que me encanta de San Epifanio. Hablando él del prodigio de que el cuerpo de la Virgen fue trasladado al cielo, él está dando una referencia muy positiva para los que pensamos que la Santísima Virgen María no murió. Yo, en ese sentido, yo no quiero estar ni en contra del magisterio ni en contra de lo que definirá la Iglesia, porque aún hoy la Iglesia no lo ha definido, aunque lo hayan dicho muchos padres, incluso Papa Francisco. El Vaticano II no lo dijo, pero sí la bula de la definición del dogma deja la puerta abierta para futuros estudios teológicos, ¿verdad? Pero cuando se hace este estudio teológico, pues tenemos que incidir el pueblo de Dios para que se defina en algún momento de la historia posterior a nosotros, se defina con claridad pues cuál fue el destino de la vida de la Santísima Virgen María, terminado el curso pues de su vida terrena. ¿Por qué razón? Porque el dogma dice eso casualmente, terminado el curso de su vida terrena, no dice si murió o no murió, ella fue asunta al cielo. Entonces la puerta la dejó abierta el Papa Pío XII. Entonces eso da a que nosotros pensemos con el amor que le tenemos a la Virgen en las dos opciones, ¿verdad? Porque el papel de corredentora tiene mucho que ver con su muerte o con su no muerte, si murió o no murió, porque de ahí pues se podría definir alguna duda, digamos así, que tenemos mucho, ¿verdad? Que no es ningún pecado, porque como la Iglesia no lo ha definido, y como nosotros los fieles somos los que debemos incidir en la decisión final de los papas, al definir un dogma, entonces podemos nosotros sostener con argumentos teológicos y con argumentos de la devoción y del amor que le tenemos a la Santísima Virgen María, al mismo nuestro Señor Jesucristo que dio su vida por nosotros, y al Padre Celestial, pues por supuesto a la Trinidad Santa. Bien, entonces a lo largo de los siglos siguientes, después del siglo III, el siglo IV, con San Epifanio, San Efrén y todos estos otros padres de la Iglesia, San Ambrosio, San Gregorio de Niza, a partir pues de estos primeros siglos y en los siglos siguientes, los padres de la Iglesia, con motivo de la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María, que ya estaba puesta desde entonces, en el 15 de agosto ya estaba puesta, ellos van mostrando el alcance y los fundamentos de esta prerrogativa mariana, la Asunción de María, ¿verdad? Y al final de la patrística, ¿y cuál es el final de la patrística? Más o menos por el siglo VIII, siglo IX, el clamor es prácticamente unánime. Toda la cristiandad, al terminar la época patrística, a partir de los siglos octavo y noveno, toda la cristiandad así lo cree. Es unánime la fe del pueblo de Dios en la Asunción de María. Así como, por ejemplo, las 8 homilías marianas que nos han llegado de San Andrés de Creta, 3 de estas homilías son asuncionistas.
En ella San Andrés cimienta la asunción de María en la maternidad divina. Esa es la base de la asunción de María según San Andrés. San Andrés dice que María fue asunta al cielo en atención como consecuencia también de su maternidad divina, de su perpetua virginidad y de la plenitud de santidad, de la plenitud de la pureza, de la santidad misma, pues, de la Santísima Virgen María. Y también de esta misma forma, San Juan Damasceno nos ha dejado 3 sermones sobre la dormición de María y utiliza pues los mismos argumentos que todos estos padres anteriores que hemos mencionado para afirmar pues la glorificación corporal de la Virgen Santísima. Por su parte, la liturgia nos dice que la iglesia ora según cree, ¿verdad? Entonces, el culto público es una profesión oficial y solemne de las verdades de la fe contenidas en la revelación. Entonces, la liturgia juega un papel importante en las verdades reveladas y en la fe de la iglesia. Y uno de los testimonios y de los argumentos más claros y válidos que atestiguan la fe católica en la Asunción de María es la solemne y antiquísima fiesta que comenzó a celebrarse en Oriente a mediados del siglo VI bajo el nombre de coimesis o dormición. Coimesis en griego y latín y significa dormición. Esa fiesta antiquísima entonces de la dormición de María, celebrada ya a partir pues, del siglo VI, la dormición. Antes de terminar este siglo, esta fiesta quedó definitivamente establecida en todas las iglesias del Oriente. Lo que se celebraba en esa solemnidad era el tránsito de María, ¿verdad? La dormición, eso quiere decir, ella quedó dormida y fue llevada al cielo. El tránsito de María de este mundo al cielo. Pero fue evolucionando hasta conmemorar propiamente su glorificación, entre paréntesis, muerte y resurrección anticipada, podríamos decir, según dice este estudio teológico de la Mariología de los primeros siglos, y que desde Oriente esta fiesta pasó a la Galia y a Roma, o sea, pasó a la iglesia occidental, la iglesia romana, donde comienza a celebrarse como una simple memoria de María en esta fecha, pues del 15 de agosto que ya habíamos señalado. Entonces, avanzando un poco, en el siglo VII queda propiamente establecida en Roma pues la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María, con su preciso significado teológico y con la máxima solemnidad. Ya no es una fiesta pues sencilla, una memoria, sino que ahora es trasladada por la Iglesia romana a solemnidad. Y es entonces en los siglos 7 y 8 que se extendió a todo el occidente, a toda la iglesia occidental, haciéndose así esta fiesta pues universal en toda la iglesia de Oriente y Occidente. Ahora bien, no se celebraba un simple hecho histórico, sino un acontecimiento salvífico que era objeto de fe y de culto. Fíjense que esto es interesante que lo tengamos pendiente porque lo vamos a reafirmar más adelante, que entonces el mismo acontecimiento de la Asunción de María es un suceso salvífico porque nos atañe a todos nosotros. Eso no lo perdamos de vista. La Asunción de María nos atañe a nosotros porque ella está anticipadamente anunciándonos que nuestro tránsito escatológico va a ser como el de ella.
que iremos al cielo en cuerpo y alma, pues estamos claros, como lo decimos en el credo, al final de los tiempos, nuestro cuerpo resucitará. Entonces la asunción de María es un anuncio escatológico de cómo será nuestro destino final. Por lo tanto, esta celebración de la Asunción, si bien es cierto que celebramos un hecho histórico, pues también celebramos un hecho salvífico que nos atañe a todos nosotros. Bien, al testimonio puramente litúrgico, que estamos hablando qué es lo que dice la liturgia sobre esta fiesta, hay que añadir que los innumerables templos que se fueron creando en honor a la Santísima Virgen María Asunta al cielo, y también las sagradas imágenes que se fueron elaborando en la imaginología, las ciudades, las diócesis, las regiones con el nombre pues de la Asunción de la Santísima Virgen María, que todos estos lugares, ciudades, diócesis, etcétera, que fueron siendo puestas bajo el patrocinio de la Virgen Asunta, ¿verdad? De la Asunción de María, así como también los institutos religiosos de las monjas consagradas que tomaban el nombre de este privilegio de la Santísima Virgen María Asunta. Y no se debe silenciar también que el Rosario Mariano, cuya recitación recomienda tanto la sede apostólica, el Papa, todos los papas lo han recomendado y lo han enriquecido con muchas indulgencias por el gran valor que tiene el Rosario de la Santísima Virgen María, que en esto se proponen, en el Rosario se proponen pues a la meditación piadosa pues de estos misterios que tratan de la Asunción de María al cielo, los misterios gloriosos principalmente en el tema que estamos tratando hoy. Por supuesto que están incluidos todos los misterios, porque el rosario, al decir los mismos papas que es un resumen de toda la Sagrada Escritura, entonces tienen que ser todos los misterios, ¿verdad? Gozosos, dolorosos, gloriosos, luminosos. Pero en este texto que estamos reflexionando sobre la Asunción de María, pues tendría que tener una connotación especial para nosotros, pues los misterios gloriosos. Muy bien. ¿Qué dicen los doctores de la Iglesia y los teólogos posteriores pues a la patrística? Muy bien, en el siglo IX, que es donde comienza la escolástica, ¿verdad?, surgen algunas dudas sobre la Asunción de María por influjo de una obra del pseudo Jerónimo, o sea, de un Jerónimo que no es San Jerónimo, como reacción ante los relatos de los evangelios apócrifos, ¿verdad? Este autor pone en suspenso el tema de la Asunción y, sosteniendo la muerte gloriosa de María, centra la fe de los cristianos en la glorificación del alma de la Virgen. Aquí separa este pseudo Jerónimo, separa por influencia. Ya vimos que el daño que hacen los libros apócrifos. Por eso los apócrifos que no están en el canon de la Biblia y que no son aprobados por la Iglesia, nosotros no le debemos de tener ningún culto a los apócrifos. Si acaso alguien los querrá leer, pues será por cultura general, pero no para que incidan en su fe. Porque por eso casualmente la Iglesia no aprobó los libros apócrifos, porque son con mucha mitología y con muchas medias verdades y con muchas mentiras, muchas locuras. Entonces, por lo tanto, el pseudo Jerónimo hablaba con influencia pues de los relatos apócrifos, que María murió y que el culto que se le debería dar es solamente a su alma, el alma que se fue al cielo, la glorificación de su alma. Eso recuerden que es lo que normalmente creemos nosotros, que cuando nuestro cuerpo se muere, nuestra alma va al cielo y en espera de la recuperación de nuestro cuerpo, el día del juicio final, donde recibiremos un cuerpo humano glorioso,
pero no es esa la verdad pues que proclama el dogma del Papa Pío XII, que es contrario a esto que dice pues el pseudo Jerónimo. Ahora bien, esta corriente anti-asuncionista queda totalmente contrarrestada por la obra del pseudo Agustín del siglo XI, que afirmando la prerrogativa mariana la relaciona directamente con la maternidad divina, su virginidad perpetua. Y los teólogos escolásticos, recuerden que estamos ya en la era de la escolástica, todos estos teólogos contribuyen decididamente a la progresiva penetración de este misterio de la Asunción de la Santísima Virgen María. O sea, que quiere decir que una persona aislada toca el tema, pero la mayoría de todos los teólogos de la escolástica, pues, unen fuerzas para definir pues con claridad el significado de este privilegio y su íntima conexión con las demás verdades reveladas sobre la Santísima Virgen María, la armonía entre la fe y la razón teológica. Recuerden que la escolástica casualmente es eso, la unión entre la fe y la razón, la unión entre la teología y la filosofía, para dar razón de nuestra esperanza. Esa es ciertamente la esencia misma de la escolástica, y es lo que hacen casualmente con el tema de la Asunción de María. Ellos reafirman todas estas verdades reveladas sobre la Santísima Virgen María en una total armonía, como les decía entonces, entre la fe y la razón. Destacan San Antonio de Padua, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura y otros. Todos estos santos padres, doctores de la Iglesia más bien, y autores de teología, apoyan su doctrina sobre la Asunción de María en estas siguientes razones: la divina maternidad, la plenitud de gracia, la perpetua y perfecta virginidad de María, el amor de Cristo por su madre, la Santísima Virgen María, y la perfecta felicidad que exigiría también la glorificación de su cuerpo. Y que también debemos de referirnos a que si ella fue asociada a la vida terrena de Jesucristo, ella también fue asociada a su glorificación. En línea de máxima, se puede decir que a partir del siglo XV, la doctrina de los teólogos sobre a la Asunción de María es unánime. O sea, ya cuando empiezan a surgir las herejías, pues en el siglo XV con los protestantismos, el protestantismo de Martín Lutero, ya todos los teólogos pensaban de una manera unánime sobre esta doctrina. Y se tacha en el siglo XV entonces incluso de herejía si se negaba la Asunción de María, y se calificaba la verdad como definible dogmáticamente. Ciertamente que, pues fíjense ustedes que en el siglo XV no estaba todavía la definición del dogma, sino que hasta el siglo XX, en 1950. Sin embargo, dicen pues todos estos teólogos de la Edad Media que esta doctrina ya califica para ser definida, dice, porque ellos dicen, califican la verdad como definible dogmáticamente. Entonces dicen los teólogos del siglo XV que esta doctrina ya está en manos de la iglesia, del pueblo, de la tradición, entonces ya se puede definir. Ese es el pensamiento de los teólogos del siglo XV. Y resulta también significativo que las iglesias orientales hayan mantenido siempre su fe en la Asunción de la Santísima Virgen María como una verdad de fe para ellos también desde el comienzo de los primeros siglos de la iglesia, con los padres de la iglesia. Bien,
Veamos el numeral 3 pues, de este capítulo 11 sobre la Asunción de María, que está titulado El Magisterio. A ver qué dice el Magisterio. Y vamos a referirnos entonces en una breve historia del dogma, porque es importante cómo se planteó el Papa Pío XII el dogma. Miren ustedes. A partir de esta definición dogmática de la Inmaculada Concepción, ¿se acuerdan? De 1854, con Santa Bernardita, a quien se lo revela la Santísima Virgen María de Lourdes de Francia en 1854, a partir de esa definición dogmática aparece un creciente movimiento asuncionista. Ok, dice el pueblo de Dios, ya está definido el dogma de la Inmaculada Concepción. Ahora vamos con fuerza a la Asunción de María al cielo. Y así lo constata el Papa Pío XII. Y esto resulta significativo porque para definir ese dogma de la Asunción de María como un dogma de fe, el Papa quería verificar con toda certeza cuál era la fe de la Iglesia universal en este misterio. Entonces el Papa manda consultas a toditos los obispos del mundo y le responden 1191 respuestas que llegaron al Papa, de las cuales el 98.2% fueron afirmativas y solo el 1.8% manifestaban reservas, ni siquiera decían que no, pues toda la iglesia prácticamente decía que sí. Los que decían, manifestaban reservas, era lo que decían, no sé, definirlo vos como quien dice. Muy bien, entonces, este consentimiento unánime, yo diría unánime, aquí dice casi unánime, pero prácticamente es unánime, que todos los pastores de la iglesia, del mundo entero, todos los sucesores de los apóstoles, todos los obispos del mundo entero, unánimemente consentían esta verdad, y el pueblo fiel también, que constituye por sí mismo una norma próxima de fe sobre una verdad que, como la Asunción, solo puede ser conocida por revelación divina, y la voz del pueblo es la voz de Dios, dice el dicho, ¿verdad? En cosas así grandes, lindas, hermosas. Entonces, de aquí que el principal fundamento y la razón última de la definición dogmática de este misterio ha sido la fe católica de todita la Iglesia universal. La palabra católica es universal, entonces la fe católica de la Iglesia, como dice el texto. Y que toda la Iglesia creía en la asunción de la Santísima Virgen María, y lo creía como una verdad revelada por Dios a través de toda la historia y todos los procesos que se fueron dando en esta definición del dogma y el estudio histórico pues, de esta devoción a la Santísima Virgen María. Muy bien, la Constitución Dogmática Munificentissimus Deo del Papa Pío XII, que es el documento por el cual el Papa declara el dogma. Entonces, las palabras de esta definición dogmática determinan el sentido de la verdad que se define. Por ello, debemos hacer una breve explicación pues, de los términos principales de esta fórmula definitoria del dogma. El dogma, dice el Papa, se nos ha sido revelado por Dios, y que todos tenemos que creer que María, después de terminado su vida terrena, fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Eso es el contenido. Pero vamos a desarmarlo en tres elementos. Primero, María. Segundo, cumplido su curso de su vida terrena. Y tercero, fue asunta en cuerpo y alma. Entonces, María, que es la persona de la Virgen, la que fue asunta al cielo en toda la plenitud de su ser, su cuerpo y su alma, toda ella entera. Nada que, como decía el pseudo Jerónimo, que fue el alma nada más la que fue al cielo. Nada de eso, es toda ella entera, todo su ser, cuerpo y alma. Ahora bien, el segundo elemento de la definición dogmática es cumplido el curso de su vida terrena. Con estas palabras fueron
intencionadamente escogidas para prescindir de la definición de que si María murió o no. Fíjense ustedes que aquí el Papa tiene una convicción que él no quiere definir si murió o no. Lo que el Papa quiere dejar claro es solamente que fue asunta al cielo en cuerpo y en alma. Y si fue, con esta misma definición el Papa es asuncionista definitivamente, ¿verdad? Que no murió. Entonces, cumplido el curso de su vida terrena, no define si ya murió o no murió. Esta fórmula designa el término final de la vida terrena de la Virgen, nada más, única y exclusivamente. No dice si murió o no murió. Y prescinde totalmente en absoluto de que si esa vida terminó con la muerte y resurrección, o sin pasar por la separación natural del cuerpo y del alma, que yo sostengo que esa fue la realidad de la Santísima Virgen María, porque Dios la adornó desde el primer instante de su Inmaculada Concepción con tantas gracias y dones y tantas prerrogativas, que yo no creo que al final Dios haya dicho que ya hiciste todo, ahora moriste. Yo no creo que Dios haya decidido eso al final, después de haberla adornado con tantas prerrogativas a una madre tan linda y tan grande y tan pura y tan llena de Dios. Muy bien, pero eso es opinión mía, por supuesto, ¿verdad? Porque como la Iglesia no lo ha definido, nosotros tenemos la libertad de sostener, en la medida del amor que le tenemos a la Virgen, la mayor y la gran aspiración que todos tenemos es que ella haya sido, por su toda santa y pureza, haya sido conservada en su cuerpo y su alma, que hayan sido definitivamente desde su Inmaculada Concepción, haya sido inmortal, definitivamente. Un tercer elemento de la definición dogmática del Munificentissimus Deus es que fue asunta, asunción, de asuntio, del latín. Esto designa la acción de trasladar, de elevar o llevar o subir a María al cielo, porque ella no podía subir por su propia fuerza. Entonces tenía que ser llevada, trasladada, tenía que ser elevada por alguien. Eso significa, ¿verdad? Esta asunción no se realiza, por lo tanto, por una virtud propia. La Virgen no tenía el poder de subir, sino por virtud y acción de otro. Es Dios quien asciende a María en cuerpo y alma, que son los dos elementos ontológicos del ser de la Santísima Virgen María, o son los aspectos que constituyen la unidad del ser humano, en este caso de la Santísima Virgen María, ¿verdad? Y María, por lo tanto, fue asunta y glorificada en toda la plena realidad existencial de su ser, cuerpo y alma asunta, cuerpo y alma glorificada como reina de todo el universo. Este dogma, por lo tanto, definido, se centra especialmente en la glorificación corporal de la Virgen. La glorificación corporal de la Virgen, de su cuerpo, de su ser más que de su cuerpo, porque el cuerpo podría estar separado del alma, pero es cuerpo y alma de todo su ser. Así pues, entonces, la asunción de María en cuerpo y alma a los cielos excluye la corrupción mortal del sepulcro. Nosotros aquí en la tierra no tenemos la tumba de María porque nunca existió. Incluye también esta definición de la Asunción la positiva glorificación de todo su ser, todo el ser de la Santísima Virgen María. Todo ello pertenece al sentido del dogma, que en síntesis es la realización anticipada para María de aquella glorificación escatológica que tendrán todos los justos al final de los tiempos
en la resurrección final del día del juicio final. Y esto lo ratifica el Papa San Pablo VI en su profesión de fe del credo. Acuérdense que hemos dicho que el Papa Pablo VI redactó el credo del pueblo de Dios al final del Concilio Vaticano II, y también el Catecismo de la Iglesia Católica lo define y lo ratifica en el numeral 966. Yo quiero que al final hagamos una exposición de 3 de ustedes, de los alumnos. Uno que haga una exposición sobre la referencia mariológica del Catecismo de la Iglesia Católica. Otra referencia, otro alumno que trate el tema del capítulo 8 de la Lumen Gentium, que trata sobre la Santísima Virgen María, la Bienaventurada Virgen María, dice el concilio. Y otro documento que tengo por ahí, que ahorita no recuerdo el texto, para que 3 de ustedes al final de la clase pues hagan una exposición, cada uno de ustedes, de un día cada uno. Veremos quiénes se apuntan. Desde ya los invito, necesito 3 alumnos que estén dispuestos a que nos hagan una exposición final del tema, ¿verdad? Y que se vayan preparando, porque ya estamos en las últimas lecciones de Mariología, pero no la voy a terminar con la 20, creo que voy a pasar un poco más, pero para que se vayan preparando. Muy bien, ¿cuáles son los fundamentos bíblicos de la bula del Papa Pío XII, donde define el dogma de la Asunción de María al cielo? Los fundamentos bíblicos son, en primer lugar, el Génesis 3:15, el protoevangelio, que siempre hemos hablado de él, que no lo olviden, que es el primer anuncio de salvación. En segundo lugar, la anunciación del ángel a María de San Lucas 1:28, etc. Y el libro del Apocalipsis en el capítulo 12, que habla también en referencia a la glorificación misma pues de la Santísima Virgen María al cielo. ¿Qué dice el Génesis 3:15? En Génesis 3:15 Dios anuncia y promete, después del pecado de Adán y Eva, promete que la mujer estará estrechamente unida a su descendencia. Su descendencia es un sujeto singular, no es descendencia de un montón de gente, sino uno, nada más su hijo. María está unida a su descendencia en la lucha victoriosa contra el demonio. Hay que contemplar el pasaje de Génesis 3:15 a la luz de la tradición patrística sobre la Santísima Virgen María como la nueva Eva, y en relación con la doctrina de San Pablo sobre el nexo que existe entre pecado y muerte. Parte esencial e histórica de esa victoria fue la resurrección de Cristo. De ahí que se puede concluir también en la glorificación del cuerpo y del alma de la Santísima Virgen María, asociada plenamente a la victoria del Kyrios, a la victoria de Jesucristo, Salvador del mundo, a la victoria de Jesucristo, Señor de la vida y de la muerte. Eso es en referencia del dogma al Génesis 3:15. Muy bien, ahora con el texto de San Lucas 1:28, que es sobre el relato de la Anunciación. El arcángel San Gabriel llama a María llena de gracia, y esto significa mucho. Esto significa plenitud, totalmente repleta de Dios. Y esta plenitud de gracia debe corresponder a la plenitud de gloria, también corporal, de la Virgen Santísima. Además, en este mismo texto de San Lucas, la bendita entre todas las mujeres, como le dice su prima Ana, pero a ver si Ana, Isabel más bien, ¿verdad? Santa Isabel, que es la que le dice bendita entre las mujeres. ¿Quién soy yo para que venga a mí la madre de mi Señor? Entonces debía quedar por esta razón exenta la Santísima Virgen María de toda maldición de pecado, también de aquella por la que el cuerpo se convertiría en polvo. Entonces no podía quedar pues su cuerpo
a merced de la corrupción del sepulcro. Ahora bien, el tercer texto bíblico que es fundamento de la bula del Papa Pío XII sobre la Asunción de María, muchos teólogos tratando el tema del Apocalipsis capítulo 12, muchos teólogos, repito, y exégetas, ven en este texto un sentido mariológico asuncionista cierto, totalmente cierto. Es que el Apocalipsis lo dice claramente. Y vi una señal en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y en su cabeza una corona de 2 estrellas. El que lo niegue es porque es un salvaje. Este texto es totalmente mariológico. Y los teólogos miran en este texto el total sentido mariológico asuncionista, totalmente cierto. En estos textos de la Sagrada Escritura no se pueden interpretar aislados los textos, sino en armonía unitaria de toda la revelación. Ahí dice la revelación que está incluida en la Asunción de María. También a la luz de la tradición, también a la luz de la analogía de la fe. Nosotros tenemos que hacer uso de todos estos elementos para la interpretación de la Sagrada Escritura con la Iglesia y con todos los teólogos que están a favor, pues, de todo este bien que Dios quiso dejarnos con la fe, con la Sagrada Escritura, con la tradición, con el magisterio. Entonces, así contemplados, todos estos textos de la Sagrada Escritura se fundamenta el dogma de la Asunción. Y se puede afirmar también que tal verdad está implícitamente revelada en toda la Sagrada Escritura, donde nosotros encontremos un texto que haga referencia a la mujer, a la pureza de la Virgen, a la novia del Cantar de los Cantares, tantos textos que hay muchos en la Sagrada Escritura, todos tienen que tener referencia por analogía de la fe a la doctrina que Dios quiere revelarnos. Entonces, pues, como enseña el Concilio Vaticano II, reiterando la doctrina definida en Trento, en el Concilio de Trento, la Iglesia, dice el Magisterio, y el Vaticano II, la Iglesia no obtiene exclusivamente de la Escritura su certeza sobre las verdades reveladas, sino que acude también a la fuente viva de la tradición. Yo añadiría de la misma liturgia también, que todo esto es custodiado e interpretado auténticamente por el magisterio de la Iglesia. Entonces aquí no hay donde buscarle más, aquí no hay vuelta, sino que el que no acepte es porque anda mal, es porque es inspirado del demonio. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.